vamos a abrir la Biblia, ¿ok? Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos das este sábado para poder estudiar tu palabra. Danos la oportunidad de escuchar tu mensaje. Danos la oportunidad de abrir la Biblia y comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos por tus bendiciones y por tu Espíritu Santo. Lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar, digamos, uno de los pasajes que la Biblia presenta. O Martín Lutero decía que este es como el resumen de todo el Evangelio, o como la esencia del Evangelio se encuentran en estos versículos. Y cuando nosotros hablamos de la esencia, ustedes alguna vez han visto como el zumo o el extracto de las plantas. Cogen las plantas grandes y las muelen, las trituran, y el extracto, como el zumo de esto es como la concentración de toda la planta. Así que Martín Lutero decía que estos versículos es como el extracto de todo el Evangelio. Y vamos a ir a Romanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Vamos a ir al capítulo 4, el versículo 22. ¿Esto lo proyectan los versículos o no? No sé. Así que Martín Lutero dice, mire, esta es como la esencia o el resumen de todo el Evangelio. Romanos, el capítulo 4, el versículo 22 dice lo siguiente: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el cual le fue entregada por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Hoy vamos a estudiar estos versículos que presenta, digamos, en forma general lo que es el Evangelio o la salvación. Y vamos a comenzar con lo primero, que es el versículo 22. Dice, por lo cual también su fe fue contada, versículo 22, fue contada ¿por qué cosa? Por justicia. Y uno de los pasos número uno en el proceso del Evangelio o en entender la salvación es ¿qué cosa? La fe. Y la fe le fue contada a Abraham, ¿por qué? ¿Por qué? Por justicia. Así que el paso número uno para la salvación es tener ¿qué cosa? La fe. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos fe? ¿Cómo una persona, por ejemplo, puede tener fe en Dios? A través de las pruebas puede ser, ¿ok? ¿Qué otras? ¿Cómo nosotros podemos tener fe? Porque hoy vamos a descubrir lo que es, digamos, la esencia, el extracto de lo que es la salvación. Y ¿cómo usted tiene ese deseo de buscar a Dios? ¿Cómo tiene la fe? La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por su palabra. Cuando vamos a la Biblia podemos tener fe acerca de Dios, pero ¿cómo puede nacer en mi corazón ese deseo de buscar a Dios? Y vamos a ir a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13. Lo que dice la Biblia acerca de cómo inicia este proceso de salvación. El Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice la Biblia, Filipenses 2:13. Oh, lo tenemos allá. Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué cosa? El querer como en hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así que el paso número uno para nosotros confiar o tener fe en Dios es creer. Pero Dios es el que produce en nosotros ese querer buscar a Dios
y también el hacer por su buena voluntad. Así que si usted en algún momento decidió o en algún momento sintió buscar a Dios, ese querer lo ha puesto Dios en usted. Dios es el que inicia el proceso de la salvación. Dios es el que coloca en nosotros ese querer buscarlo a Él, ese querer leer la Biblia, ese querer orar. Dios es el que hace o que coloca ese querer en nosotros como el hacer por su buena voluntad. Así que cada vez de que usted sienta en su corazón buscar a Dios, es ese actuar de Dios. Dios está actuando en su corazón para que lo busque a Él. Dios inicia, digamos, en nosotros el proceso de la salvación. Dios es el que inicia ese querer en nosotros y luego desarrollamos lo que es la fe. Ahora, ¿creer en Dios nos salva o no nos salva? Recordemos que estamos estudiando lo que es la salvación y el proceso de la salvación inicia con Dios. Dios coloca en nosotros ese querer de buscarlo a Él. Ahora, luego de que vamos y buscamos a Él, vemos en la Biblia y vemos de que Jesús murió por mí. Ese creer, simplemente creer en esto, ¿nos puede brindar salvación o no? Vamos a ir a Santiago, lo que dice Santiago, el capítulo 2, el versículo 19. Cuando Dios inicia Dios inicia el proceso de que yo le busque a Él. Dios es el que inicia el proceso de la salvación porque me quiere salvar. Y Él ahora coloca en mi corazón ese deseo de buscarlo a Él. Ahora, voy a la Biblia y veo de que Jesús murió en la cruz. Voy a la Biblia y veo de que Jesús vendrá por segunda vez. Pero el hecho solamente de creer estas cosas me salvará. Mira lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien lo haces. También los demonios, ¿qué cosa? Creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Sabe que la Biblia presenta lo siguiente? Dios coloca en mi corazón el deseo de buscarlo a Él. Ahora lo busco a Él, ahora busco la Biblia, la leo y ahora empiezo a creer. Pero el simplemente hecho de creer o de saber de que Jesús murió en la cruz no me va a salvar. El simple hecho de saber de que Jesús vendrá por segunda vez no me va a salvar. La Biblia presenta que los demonios aún saben estas verdades y tiemblan, pero no obtienen salvación. Así que ahora ya tenemos el deseo de Dios, lo colocó en nuestro corazón. Ahora vinimos a la Biblia y ahora empezamos a aprender estas verdades, pero ahora toca seguir al siguiente paso, que es creer o hacer estas verdades una realidad en mi vida. No solamente saber de que Jesús murió en la cruz, sino ahora es que ese Jesús que murió en la cruz se convierta en mi Salvador. Y esto es realmente lo que me va a mí a salvar. Vamos ahora a mirar lo siguiente. Vamos a ir a Hechos. Vamos a volver a nuestra lectura. Vamos a ir a Romanos otra vez, el capítulo 4, el versículo 23. Entonces, aquí el apóstol sigue diciendo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia. Ahora el versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora, hay algo que está presentando aquí y es la justificación. Cuando el apóstol presenta, dice, mire, ahora Abraham conoció a Jesús y esta fe le fue contada por justicia. Ahora, Dios para salvarnos tiene que, ahora hay otro elemento nuevo que es la justicia y la salvación. Dios ahora, para poder salvarnos a nosotros, Él murió en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Pero Dios es 100% justicia y Dios también es 100% salvación. Les voy a hacer una pregunta.
Dios para salvar al hombre tuvo que crear un plan, y esto es lo que estamos estudiando esta mañana. Dios tuvo que crear un plan de salvación. Colocó en mí el deseo de buscarlo a Él. Ahora yo voy a la Biblia, empiezo a leer, empiezo a estudiar, pero ahora Dios tiene que salvarme a mí de mis pecados. Pero Dios es 100% amor y Dios también es 100% justicia. Dios nos ama tanto que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la Biblia presenta de que Dios es justicia. Ahora, un ejemplo. Digamos que aquí en la ciudad de Nueva York hubo un ladrón supremamente grande. Y este ladrón robó muchas tiendas, robó varias tiendas y fue llevado a la corte. Cuando llegó a la corte, entonces el alcalde dice, bueno, vamos a hacer algo especial con él. Vamos a perdonarle los crímenes, vamos a perdonar todo lo que ha hecho, porque vamos a darle una oportunidad a él y lo vamos a liberar. ¿Cómo reaccionaría usted al ver de que este criminal que cometió tantos crímenes, el alcalde le dio un perdón y lo sacó a la sociedad nuevamente? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz porque el alcalde dio una muestra de amor y perdón, o sentiría de que necesita hacerse justicia? ¿Qué sentiría usted? ¿De que necesita hacerse justicia o se sentiría feliz con el alcalde? ¿Sentiría que hay que hacer justicia? Bueno, la Biblia presenta lo mismo. Dice que Abraham, él creyó todas las promesas de Jesús, todas las promesas de la Biblia, y esto le fue contado por justicia. Mar, venga. Se fueron ahora estos niños. Vamos para abajo. Vamos. No, vaya. No, tiene que ir allá, vaya. Bueno, entonces, mire, tenemos aquí, Dios tiene en un lado la justicia, que es la paga del pecado. Cuando nosotros, por ejemplo, pecamos, ¿cuál es nuestra paga natural? Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Pero también dice que la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Ahora, tenemos aquí un conflicto. Dios tiene un conflicto para salvar al ser humano. Dios tiene un conflicto entre la justicia y el amor de Él. Como por ejemplo, si nosotros vemos de que el alcalde perdonó al criminal, dentro de nosotros estaría como ese deseo de que se tiene que hacer justicia. Por ejemplo, si hubo un asesino, una persona que mató a muchas personas en la ciudad de Nueva York y el alcalde llega y dice, no, en acto de misericordia vamos a perdonarle todos los crímenes a él, todas las personas que mató, y ahora vamos a hacer como si nada hubiese pasado porque vamos a perdonarlo a él y vamos a darle un acto de misericordia. Mucha gente reaccionaría, wow, pero él mató personas, él mató esto, clamamos por justicia. Y lo mismo está pasando aquí. La Biblia dice que a Abraham, la fe, lo que él creyó, le fue contado por justicia. Porque tenemos como distensión o esta batalla entre la justicia de Dios y el amor de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte, más la dádiva de Dios es amor. Por lo tanto, cuando yo cometo un pecado, ¿cuál es mi consecuencia natural? La muerte. Pero ahora Dios quiere salvarme a mí. Por eso en el versículo 23, en el versículo 24 dice lo siguiente de Romanos. Vamos a ir a Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que en los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La Biblia presenta de que para nosotros poder ser salvos, la justicia de Dios tenía que ser aplicada. Por lo tanto, Jesús, dice el versículo, Jesús tuvo que venir a morir por mí para poder salvarme. Ahora,
Vamos a ir a 2 el capítulo 5, el versículo 21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, esto es a Cristo Jesús, ¿qué hizo? Por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La justicia de Dios tenía que aplicarse, y la justicia de Dios demanda que cuando un pecador comete un pecado, la muerte es el resultado natural. Pero para que la justicia de Dios pudiese ser completada, hizo lo siguiente: mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra para que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Qué cosa? Pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El plan de la salvación inicia con Dios colocando en mi corazón el deseo de seguirle a él. Ahora el siguiente paso es creer en su misericordia, creer en que Dios me salva. Y el tercer paso, digamos, es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. La única forma para nosotros obtener salvación es que podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aquel que se hizo pecado por nosotros. Pero el plan de la salvación para nosotros no solo termina ahí. Ahora he creído, ahora he aceptado a Jesús como mi Salvador, ahora Jesús vivió por mí, paga la deuda que tenía que ser pagada, pero ahora sigue lo siguiente, y vamos a ir al versículo 25 de Romanos. Romanos 4:25. Dice la Biblia, el cual fue entregado por nuestras, ¿qué? Transgresiones, pero sigue el siguiente paso. ¿Y qué cosa? Y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Ahora, en el proceso de nosotros ser salvados por Dios, Dios inicia colocándonos el deseo de seguirle a Él. Luego seguimos aceptando el sacrificio de la muerte en la cruz, pero sigue el siguiente paso para nosotros en el proceso de la salvación, y es la resurrección. La Biblia dice que Él se entregó por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero ¿qué cosa? Ha sido ¿qué? Resucitado para nuestra justificación. Saben que todo lo que Jesús está cumpliendo nos lo quiere regalar a nosotros. Ahora, cuando Jesús resucitó, ahora también quiere que nosotros, si en algún momento llegamos a morir, también seamos ¿qué cosa? Resucitados. Ahora, ¿será que Abraham creyó esto? Dice el versículo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. ¿Ustedes creen que Abraham también creía en la resurrección? Vamos a leer lo que la Biblia dice en Romanos el capítulo 4, el versículo 16. Es más un poquito atrás donde leímos el versículo inicial. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El versículo 17. Como está escrito, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da ¿qué cosa? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia.
versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como qué cosa, como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Así que la Biblia presenta de que Abraham no solamente creyó en que Jesús vendría un día a morir por sus pecados, porque era el Mesías que había sido prometido, sino que también él tenía la promesa de la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo dice, Abraham creyó aún en la resurrección, porque aún su cuerpo estaba como que muerto, siendo de casi 10 años, y de la esterilidad de Sara. Versículo 20, ahora miremos el versículo 20 y dice lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando qué cosa, gloria a Dios. Miren, hermanos, el proceso de nosotros de creer en Dios es, Señor, mire, gracias por darme la oportunidad. Si yo siento el deseo de buscar a Dios, es porque Dios está trabajando en mi corazón. Ahora voy a creer a Jesús como mi Salvador, pero el siguiente paso es creer en que Jesús es capaz de resucitar aún si llego a morir. El proceso de la salvación no solamente es creer que Jesús murió en la cruz, sino que también hay un Jesús que resucitado. Y vamos a ir a Corintios, 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 13. 1 Corintios 15, 13. Que habla acerca de la resurrección. Dice la Biblia, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco qué cosa, Cristo resucitó. Así que la Biblia presenta de que ahora de que he aceptado a Jesús como mi Salvador, si aún algún día llega la muerte, vamos a tener qué cosa, algo que se llama qué, la resurrección. Es el poder de Dios de que tuvo para resucitar a los muertos, es el mismo poder de Dios que tiene para resucitar cuando nosotros lleguemos a la muerte algún día y nos resucite para ir con Él. La Biblia presenta también de que Abraham confiaba no solamente en que su cuerpo muerto de tanta edad, que Jehová lo podía resucitar, sino también vamos a mirar este detalle que se encuentra en Hebreos el capítulo 11, el versículo 17. Hebreos el capítulo 11, el versículo 17. Hebreos 11, 17 dice, ¿por la qué? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sabe que la Biblia presenta de que Abraham tenía tanta fe en Dios, tenía tanta fe en que tenía el poder aún de resucitar a su hijo Isaac si él lo ofrecía en sacrificio? La fe de Abraham era tan grande que él decía, aunque Jehová me pidió mi hijo en sacrificio, y aunque yo vaya y lo sacrifique a él, Dios me prometió una descendencia, como dice aquí, y es capaz de que aún, aunque lo sacrifique y esté muerto, pueda darle vida, revivirlo y tener la descendencia que él me prometió. La Biblia nos presenta a nosotros como adventistas del séptimo día que Dios tiene el poder de resucitarnos de los muertos. Y Él, aunque digamos, todos tenemos un inicio y desafortunadamente tendremos un final, pero cuando llegue este final no es un final eterno, sino es un final temporal. Porque la Biblia presenta que Jesús resucitó de los muertos, pero también quiere darnos esa resurrección a nosotros, a su iglesia.
Dice la Biblia lo siguiente: cuando Jesús muere en la cruz, esa justicia es lo que nos salva. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Cuando Jesús muere en la cruz, ahora la condenación del pecado se quita. Y dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia presenta, miren, ahora que usted y yo hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado al Señor de todo corazón, ninguna condenación existe. Ahora han entrado al nuevo grupo de los redimidos. Y vamos a ir a otro texto que nos presenta la Biblia, que se encuentra en Primera de Corintios 15, en cuanto a la resurrección. Primera de Corintios 15, el versículo 51. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué cosa? Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. En el proceso de la salvación, nosotros ahora, Dios inició dándonos el deseo de buscar su palabra, buscarlo a Él. Vamos a la Biblia, encontramos a Jesús como nuestro Salvador y en el momento al final nuestros cuerpos serán resucitados y dice la Biblia, seremos transformados, resucitados, incorruptibles, seremos transformados. Cristo Jesús definitivamente no terminó su proceso de salvación en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, siguió un proceso de salvación y luego siguió culminando con la resurrección. La resurrección de Cristo Jesús es el tiquete de nosotros como iglesia de que sabemos de que si aún la muerte llega, vamos a ser resucitados. Y vamos a ir a ser resucitados porque Cristo Jesús fue resucitado de los muertos. Porque aún Abraham tenía esa misma convicción de que aunque su hijo pudiese morir, tenía la certeza de que Jesús, Jehová, tenía el poder de resucitarlo de los muertos. Y la Biblia nos presenta de que vendrá un día en el cual, en un abrir y cerrar de ojos, su iglesia, todos los que han muerto, todos los fieles del Señor que han creído en Jesús, que han muerto, van a ser transformados. Y aquellos que están vivos, dice la Biblia, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, donde esto incorruptible, este cuerpo enfermo, este cuerpo con tantas debilidades, va a ser transformado y convertido en un cuerpo completamente diferente. Ahora, dice la Biblia, y vamos a ir a Hebreos el capítulo 4:16. Ya vamos a terminar. Hebreos 4:16. En el proceso de la salvación, Jesús muere en la cruz, pero Jesús resucita. Y Jesús ahora está vivo. Y Jesús ascendió al cielo junto con el Padre. Y la Biblia nos dice ahora, acerquémonos pues, ¿qué cosa? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que la Biblia nos dice lo siguiente? Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó, pero Jesús está en el cielo ahora. La Biblia nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia donde está Cristo Jesús ahora para poder buscar salvación. Jesús está en el cielo. Jesús está en estos momentos haciendo un juicio investigador, evaluando su iglesia y colocando su vida en lugar de su pueblo. Ahora nosotros seremos declarados salvos porque Cristo Jesús murió en la cruz por mí.
tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente a Él ahora que está en el cielo para buscar perdón. Dice la Biblia, con esto vamos a terminar en Romanos, el capítulo 8, el versículo 39. Vamos a ir a Romanos 8, 39. ¿Saben? El amor de Dios es tan grande para nosotros que nos quiere salvar de una forma tan grande que dice el apóstol Pablo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el plan de la salvación inicia con el proceso de poder creer en Jesús. Pero Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero también Jesús resucitó y está en el cielo ahora. Aquel Cristo en el cual nosotros creemos no está muerto, está vivo y está en el cielo. Y dice la Biblia, acerquémonos confiadamente a este trono de la gracia para poder buscar salvación. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en esta tierra nos pueda separar del amor de Dios. Ese amor que tiene con nosotros, ese amor que quiere dar vida eterna, ese amor que quiere salvarnos a nosotros. Y si algún día la muerte llega a nuestro hogar, la muerte llega a nuestra familia, podamos tener la certeza de que Jesús, este Jesús que resucitó a los muertos, este mismo que estaba un día muerto pero resucitó y está vivo en el cielo, va a tener el mismo poder para resucitar a aquel ser querido que murió, para resucitar a aquella persona que extrañamos. Y si en algún momento nosotros llegamos a morir y tuvimos la fe en Cristo Jesús, ese mismo Jesús tendrá el poder para resucitarnos y darnos vida eterna y transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal en un abrir y cerrar de ojos. El proceso de la salvación no se ha terminado aún, porque queda el último paso o el siguiente paso, y es que Cristo venga por su iglesia a la tierra. Cristo vendrá por segunda vez. No estamos desamparados. Él vendrá por su iglesia y Él vendrá en las nubes de los cielos para llevarnos a nosotros y empezar una nueva creación y un mundo en el cual ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Un mundo en el cual la muerte y todo quedará en el pasado y viviremos para siempre con Él. Así que todavía el proceso de la salvación no se ha culminado. Queda el último paso, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Y por eso hoy en esta mañana debemos recordar de que Cristo murió en la cruz, Cristo fue resucitado, pero también Cristo volverá por segunda vez. Vendrá a su iglesia a salvarnos, a transformarnos, y que ni lo alto, ni lo ancho, ni nada que exista en este mundo nos pueda separar de un amor tan grande como el amor que tuvo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros, al resucitar y al planear regresar por segunda vez. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Nuestro Señor nos va a ganar nuestros corazones, dándonos entendimiento. Si yo entiendo lo que está pasando, entonces voy a saber que la decisión es seguir al Señor. La luz que hemos recibido hoy en día nos va a ayudar en ese camino. Vamos a terminar cantando las estrofas, confiando en todas las promesas del Señor Jesús. Número 4:12. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande
Querido Señor, tú has hecho la promesa de que los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellas personas serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Señor, gracias porque has dejado en la Biblia de que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también has sido resucitado para poder ir al cielo para interceder por nosotros, pero que también regresarás por tu iglesia por segunda vez. Señor, ayúdanos a poder confiar en tus promesas, confiar en la promesa de que vendrás por nosotros y que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto nos separen del amor que tú tienes para nosotros. Permítanos, Señor, que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro en ti, para buscar perdón de nuestros pecados y para también buscar alivio y fortaleza en los momentos difíciles. Señor, ayúdanos a confiar y a recordar cada día de que tú vendrás por segunda vez, de que el proceso de la salvación terminará cuando hayan unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ayúdanos a ser fieles en estos momentos para poder esperar ese día y ver con nuestros ojos a Cristo Jesús cara a cara. Guárdanos y bendícenos en este resto de sábado. Lo agradecemos en el nombre de Jesús.